Buenas tardes, hermanos. Muy bien, hemos llegado a una vez más para juntarnos en nuestro estudio del libro de Romanos. Llegamos al capítulo 16, a un capítulo que no pensé que íbamos a llegar en algún momento, cuando recién comenzamos hace 7 meses, hermanos, y hoy día hemos llegado. Y para mí es la satisfacción de una tarea cumplida. Dios puso en mi corazón la tarea de compartir el libro de Romanos y creo que para mi persona ha sido una bendición tremenda haber estudiado y también una alegría haberles compartido esta enseñanza. Yo doy gracias a Dios porque siento que es un logro para mí como pastor, un logro también para la iglesia, el tener el análisis del libro de Romanos capítulo a capítulo, versículo a versículo, y un legado también para ti, que eres maestro, líder, que eres un hombre que te gusta estudiar. De esta forma tú puedes ir con tranquilidad y analizar la carta de Romanos. Eh, el libro de Romanos, hermanos, no es una carta fácil de entender. Cualquier teólogo que tú quieras preguntarle te va a decir Romanos es una carta complicada, es difícil. Y nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guiara en la simpleza de la palabra también que se aplica a nuestras vidas. Hay un dicho que el otro día leía, dice lo siguiente: si tú entiendes el libro de Romanos, entonces estás capacitado para entender toda la Biblia. ¿Ya? Yo sé que es un dicho, pero también tiene una verdad. Hermanos, el Espíritu Santo nos va a llevar a la comprensión de la palabra. Pero ¿por qué es interesante aprender Romanos? Porque el libro de Romanos es un libro fundamental en doctrina. Es un libro que tiene la doctrina fundamental de la justificación por fe en Cristo, de la elección soberana de Dios hacia una nación, hacia una nación llamada Israel. Es un libro que habla de cómo Dios, si bien es cierto, escogió un pueblo para traer al Mesías. El Evangelio ha sido ofrecido a todo el mundo y cómo el hombre puede salvarse por la fe, por el creer. Es un mandamiento a predicar el Evangelio. Es un llamado de atención a cómo vivir la doctrina. Por lo tanto, yo quiero exhortarte a ti que eres encargado de jóvenes, que tiene algún ministerio con señoritas, con varones en la iglesia. Ahí tienes un material que es un tesoro para que tú lo compartas. Quizás no en una serie de 30 y tantos episodios, sino que por partes. Toma los 4 primeros capítulos y analízalos, compártelos, ¿ya? De esa forma podemos dejar un legado de enseñanza, no solamente prédica, sino que enseñanza de la palabra de Dios, que hemos hecho durante 32 episodios. Muy bien, vamos a hacer un breve resumen, muy breve, de lo que es el contexto, ¿ya? O la estructura del libro de Romanos. Piensen ustedes que Pablo escribió la carta a Roma en el año 57 después de Cristo y fue dirigida a cristianos que vivían en Roma y que formaban la iglesia romana. Pero destacar algo que no dicen los teólogos, sino que lo dice la Biblia, por favor, porque podría haber muchos argumentos, pero cuando tú te metes a la Biblia, tú te encuentras que la carta romana fue dirigida a cristianos, pero mayormente hay un tinte judío en la carta. Hay un aroma hebreo. ¿Por qué? Porque la iglesia en Roma estaba constituida en gran parte por judíos convertidos a Cristo y también por gentiles. Pero si tú miras la estructura de la carta, por favor entiende esto. El capítulo 2 habla de los judíos y la ley. El capítulo 4 hace una exposición del patriarca Abraham. El capítulo 9 habla de la elección de Israel como nación para traer al Mesías. El capítulo 10 habla del presente de Israel y su incredulidad. Y el capítulo 11 habla del futuro de Israel.
¿ya? Hace un tiempo atrás conversaba con un hombre que le gusta mucho, un hombre, no es de nuestra iglesia, le gusta mucho ver predicadores por YouTube. Y me decía, no, es que el libro de Romanos eh, está dirigido a los gentiles. Y eso es lo que muchos dicen. Y es cierto, está dirigido a los gentiles. Pero la estructura de los 16 capítulos te muestran que tiene un tinte judío. Hay algo que Pablo estaba tratando de enseñar a los judíos, sobre todo que aprendieran que la justificación y salvación no es por ser solamente judío, sino que por fe en Cristo, y el Evangelio está predicado o enseñado o ofrecido a todo el mundo. Eso es el punto. Es una forma de golpear sobre el orgullo nacionalista del judío o del orgullo elitista de aquellos que se creían ser los únicos escogidos por Dios. Eso es realmente. Muy bien, entonces ya sabemos, del capítulo 1 al 11, doctrina, enseñanza. Pero del capítulo 12 al 15, aplicación de vida. Importante, hermanos, toda teología tiene que tener aplicación de vida. O sea, en otras palabras, ¿cómo vivo lo que creo? Ese es el punto. ¿Cómo vivo lo que creo? Y desde el capítulo 12 al 15, ¿qué está diciendo Pablo? Mira, con todo lo que ustedes creen, todo lo que han aprendido de la Biblia, toda la teología que tienen en sus mentes, entonces ustedes ahora tienen que vivir como buenos miembros del cuerpo. Sírvanse, ámense, respétense, hospédense, sean bendición el uno al otro. Denle pan al hambriento y al enemigo perdonen. Respeten las autoridades. Paguen sus deudas, paguen sus impuestos. Cuiden de los más débiles. Cuiden de aquellos que están recién llegando a la iglesia, de aquellos que están recién creciendo. No juzguen, no critiquen, no confronten de esa forma, no contiendan, no sean complicados en su forma de vivir cristiana. No anden con temas de ser tan quisquilloso, de tan quebradizo, porque al final eso termina complicándole su propia vida. ¿Ya? Pablo después planifica su viaje a Roma. Y todo eso es en el capítulo 12, 13, 14 y 15. Preciosos capítulos de aplicación. Así que cuando usted predique la palabra de Dios en Romanos, usted enseña doctrina, pero aplique la doctrina para que el oyente pueda decir, de esa forma lo puedo llevar a la acción. Y no solamente oído, sino que también hacedor de la palabra. Ese es el punto. Bueno, vamos al capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los que están en la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asincrito y a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros
Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Ósculo santo es un beso santo, ¿cierto? Un beso de amor, de amistad, aquí en la mejilla, un beso santo, dice, un ósculo santo. Hermanos, aquí lo que acabo de leer hasta el versículo 16, aparecen más de 26 nombres a los cuales Pablo saluda. Y también aparecen iglesias que estaban funcionando en casas, ¿ya? Cuando uno lee esto, da la impresión inmediata que Pablo no quiso perder a ninguno para saludar. O sea, en otras palabras, él quiso nombrarlos a todos, ¿ya? No quiso que ninguno quedara sin ser saludado. Da la impresión de que él quiso de que esas personas supiesen que él los recordaba, que él los reconocía y que él entendía sus características. Cuando habla de Febe, en el versículo 1, habla de una diaconisa, una mujer que era sierva del Señor, porque diácono o diaconisa significa servidora, o sea, se nombra diaconisa ahí por el hecho de que sin duda era reconocida en todos lugares que era una mujer servidora del Señor, ¿cierto? Y cuando habla de ella, él dice, mira, yo les pido que la reciban, la ayudan en cualquier cosa que necesite, ¿ya? Ahora, cuando uno lee hasta el versículo 16 y más allá, ¿qué puede pensar? ¿Qué puede imaginar de este saludo final? Y lo que yo pienso es que Pablo está muy atento a que nadie se escape. ¿Por qué? Porque para él, todas estas personas que él menciona eran personas tremendamente importantes en sus vidas. Y eso me muestra a mí de Pablo, el carácter de Pablo. Pablo era un hombre atento, amigable, no solamente un ganador de almas. No era un predicador solitario que tenía un par de amigos, sino que él era un hombre sociable, conocido, un hombre que seguramente se relacionaba con las personas, un hombre que tenía la facultad, la cualidad de desarrollar amistad, sus amigos sentían que este hombre estaba preocupado por ellos. Hermanos, un hombre que en estas palabras reconoce que todas estas personas o iglesias que él menciona eran muy importantes para su vida y para su ministerio. Y un buen líder, un buen hombre de Dios, siempre sabe que el ministerio no es solidario, que hay mucha gente alrededor que es tremendamente importante en la obra, que puede reconocer a aquellas mujeres que sirven, aquellos varones que lideran, aquellos jóvenes que están involucrados, un hombre que vive agradecido del servicio que hacen los demás por la obra y también en apoyo al ministerio del líder. Entonces vemos en estas palabras no solamente un saludo, sino que el carácter del corazón de Pablo, un hombre cercano, amistoso, cordial, un hombre preocupado por sus hermanos y colaboradores en la fe. Ahora, yo te digo, en mis 30 años de servir al Señor, he apreciado, me he dado cuenta que las personas que más son usadas por Dios son aquellas que han desarrollado o naturalmente son personas amistosas y cercanas, amistosas y sociables. Y hermanos, ¿por qué? Porque el ser sociable hace que tú te relaciones con la gente y para que tú puedas llegar con el evangelio, para que tú puedas captar la confianza de otros, para que tú puedas llegar a satisfacer una necesidad y puedas desarrollar en otros el agradecimiento por lo que tú estás haciendo, es el ser sociable, el llegar. Por eso, hermanos, los hombres o las mujeres que impactan a otras personas o las familias que impactan a otras familias son esas familias que han desarrollado la cualidad de ser amistoso, sociable, cercano, atento y preocupado. Una cualidad que vemos en una manera así, pero clarísima, en la vida del Señor. Miren Juan capítulo 15, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 15. Y con esto te lo resumo fácilmente. Dice así.
Este mandamiento, versículo 12, Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el punto. Vamos a tener que amarnos. Ese es el mandamiento. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No está poniendo su vida solamente por los perdidos. No está poniendo su vida solamente por aquellos que están camino al infierno. No, por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Eso lo dijo el Rey de todos los reyes, el Dios de los cielos. Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermanos, ahí tenemos al Rey de todos los reyes considerándonos amigos. Los servidores amigables se multiplican a sí mismos en sus compañeros de servicio y en sus amigos cristianos. Hermanos, qué importante es esa deferencia que Dios nos pide que tengamos con la gente. Qué importante es que tú, cuando estés cercano a la gente, seas amable, saludes correctamente. Cuando llegues a la iglesia, tengas gestos de amabilidad con tus hermanos. Cuando tú quieras alcanzar a un vecino, seas cordial con él y te acerques a él. ¿Cómo vas a llegar con el evangelio si no te acercas, si no sociabilizas con tu vecino o con el barrio donde está tu iglesia o con alguna comunidad a la cual quieres alcanzar? ¿Cómo vas a llegar? Los creyentes nos necesitamos unos a otros. Los creyentes necesitamos vivir en comunidad. Somos ovejas, hermanos, y las ovejas andan juntas. Por eso el modelo de iglesia que hoy día hemos tenido que adoptar a través de la línea, a través de la web, es sin duda, no es el modelo bíblico, te lo digo. Dios nos ha permitido la tecnología y damos gracias a Dios porque hemos podido mantenernos en contacto. Pero el modelo bíblico es reunidos como congregación en algún lugar específico. Es presencial, hermanos. Eso es el modelo bíblico. Podemos usar la tecnología, por supuesto. Podemos hacer clases, por supuesto. Pero el modelo bíblico es oveja, con un pastor y con un líder con olor a oveja. Ese es el punto, hermanos. Maestros con olor a sus ovejitas. Líderes de jóvenes con olor a sus ovejas. Encargados de grupos de hogar con olor a las ovejas. Así es. Bueno, vamos a mencionar aquí en el capítulo 16 de Romanos, vuelvan ahí, hace algunas menciones. Voy a solamente mencionar algunas. Habla de Febe. Hermanos, por la carta se piensa, o podríamos decir que sí, que Febe fue la portadora de la carta. Al parecer Pablo mandó con Febe, esta servidora, mandó la carta a Roma. Ahora esta mujer vivía en Cencrea, y Cencrea es un puerto marítimo cercano a Corinto. Es posible que Febe se haya convertido a Cristo en uno de los viajes misioneros que Pablo hizo o mientras estuvo en Corinto. También después en el versículo 3 menciona a Aquila y a Priscila, y ustedes saben que estos Aquila y Priscila, este matrimonio, fueron amigos, pero cercanos y compañeros de milicia con el apóstol Pablo. Y aquí Pablo menciona que estos hombres, este matrimonio, estuvo dispuesto a arriesgar su vida por Pablo. Hermanos, qué lindo, qué cercanía tenían este matrimonio con el apóstol Pablo, y Pablo los nombra. También después, en los versículos más adelante, nombra a Epeneto, a Amplías, a Estaqui, y los llama amados míos. ¿Por qué los llama amados míos? Porque sin duda había un sentimiento de amor espiritual por esos hermanos. Y es lo que nosotros debemos pedir, Señor. No solo sirvo con mi hermano Mauro, no solo sirvo con mi hermano Jorge, no solo sirvo con mis hermanas en la fe, sino que las amo, los amo. Y eso es lo que yo anhelo,
son mis hermanos amados. Por eso no es tan solamente un grupo religioso que se junta a orar y a servir a Dios. Es un grupo de hombres y mujeres que se aman ante el Señor. También reconoce ahí en lo que leímos a una tal María, Trifena, Trifosa, Pérsida. ¿Y sabe lo que dice de ellas? Dice que reconozcan o saluda a él a estas mujeres porque estas mujeres trabajaban mucho para el Señor, dice. Y qué lindo, hermanos, porque cuando yo pienso en las damas de nuestra iglesia, hay mujeres que trabajan mucho para el Señor, ¿sabe usted? Y que generalmente son las mujeres o la mayoría de las mujeres que están siempre dispuestas a servir al Señor en lo que se les pida. Por supuesto también hay muchos varones, pero yo veo en el corazón de muchas hermanas de nuestra iglesia dispuestas a trabajar donde se les pida, ahí están, lo que hay que hacer, ahí van, hermanos. He visto mujeres trabajando mucho para el Señor y aquí Pablo dice, María, Trifena, Trifosa, Pérdida, ¿quién es Pérsida? ¿Quiénes son estas mujeres? Son mujeres que trabajan mucho para el Señor. Y después menciona también a Andrónico y a Junías, que son parientes, dice, mis parientes. Posiblemente estos hombres hayan sido parientes de Pablo, no solamente espiritual, sino que también sanguíneos. Después reconoce a la madre de Rufo, dice, lo leímos, que había sido como una madre para él. Mira lo que dice el versículo 13. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea, cuando Pablo alojaba o visitaba a Rufo, la mamá de Rufo lo atendía como si fuera su propio hijo. Qué lindo es ver que hay hermanas en la fe que te consideran como un hijo y que te atienden y te aman como que si fueses un hijo. Hermana en la fe, ¿usted ha visto algún jovencito que sirve al Señor y usted siente que lo ama como un hijo? Qué lindo. Esta madre de Rufo. Después, él dejó constancia de todos los hermanos a los cuales él amaba y reconoció también algunos. Y podríamos hablar de tantos que aparecen aquí, más de casi 30 hermanos ahí que están señalados, ¿cierto? Y también algunas iglesias. Pero fíjense el versículo 17. Aquí cambia un poquito y mira un nuevo prisma. Dice, mas os ruego, hermanos, y aquí es como, tengan cuidado con esto, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, hay enemigos que también se crían entre los amigos. Y aquí Pablo les advierte, mira, nos amamos en la fe, tenemos una iglesia linda, somos un grupo, pero hay enemigos, porque no todos colaboran para la obra de Dios. Hay enemigos que causan divisiones. Y mira, lo primero que dice, fíjense, pongan atención, miren, porque dentro de ustedes hay algunos que se llaman hermanos, pero que causan división y tropiezo. Y el tropiezo aquí puntualmente es contra la doctrina que ustedes aprendieron. Esa doctrina que les fue enseñada está siendo manipulada. Y hay algunos que causan división y los hacen tropezar en cuanto a lo que ustedes creen, infiltrando doctrinas cerradas, infiltrando filosofías manipuladas, que lo único que hacen es hacer tropezar a los más débiles. Y dice, apártense
de ellos. Manténganse lejos y distantes de ellos, porque ellos no sirven verdaderamente al Señor, sino que sirven a sus propios vientres, sirven a sus propios intereses, dice. Y hermanos, hoy en día es tan difícil mantener la sana doctrina, porque yo sé que tú no solamente escuchas a tu pastor o tus líderes, sino que tú tienes un mundo en la web donde hacer un clic y escuchar a un pastor, entre comillas, o un predicador que te enseñe una doctrina equivocada. Por eso haces bien en preguntarle a tu pastor respecto a lo que estás leyendo o oyendo. Haces bien en enfocarte en la enseñanza de tu iglesia para ir en el camino correcto. Si tú consideras que tu iglesia es una iglesia de sana doctrina, entonces persevera en ella y en la enseñanza que ella te ofrece. Es un consejo de exhortación para tu vida, mi hermano en la fe. Apártense de ellos, porque ellos no sirven al Señor, dice. Solamente les engañan para sus propios intereses. Del versículo 21 en adelante, el 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y hermanos, y ahí uno piensa, claro, Satanás está aplastado, está vencido bajo los pies del Señor Jesucristo. Pero también el Señor Jesucristo tiene una iglesia vencedora que predica la sana doctrina, que alcanza al perdido y que tiene la autoridad del Señor para poner al enemigo bajo los pies de los creyentes. Hermanos, versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Ahora no solamente está saludando a los que están allá, sino que ahora está mandando saludos de los que están con él. Timoteo, dice Jasón, Sosípater, mis parientes, yo Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Aquí está Tercio, era un escriba, era como un secretario de Pablo, que muchas veces Pablo le dictaba a él lo que Dios estaba revelándole para que Tercio lo escribiese. Os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea, no solamente estoy saludando a todos los que están allá, sino que mira, les mando saludos de todos estos que están conmigo. Y el mismo Tercio que estaba escribiendo dice, yo les saludo en el Señor, porque yo estoy escribiendo estas palabras. Hermanos, qué lindo es cómo termina Pablo esta carta de doctrina. Termina como diciendo, mira, aquí todo se resume en la iglesia, en la gente. El ministerio son las personas. El ministerio son los nuevos creyentes, los antiguos, los que trabajan, los que no trabajan. El ministerio son las personas. Tenemos que aprender, sí. Tenemos que hacer cosas, sí. Pero el ministerio son las personas. Y termina diciendo ya el versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer, mira, yo lo subrayé, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hermanos, el Evangelio es mundial. Ha sido o se ha dado a conocer a todas las gentes para que esas gentes obedezcan a la fe. Lamentablemente no todos van a obedecer, pero el Evangelio es mundial. Y termina ahí, al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Qué mejor epitafio diciendo, mira, al final de todo,
le doy la gloria al único y sabio Dios mediante Jesucristo. Él reciba el honor y la gloria y todo el respeto de la Iglesia Jesús en la Roca en todas estas enseñanzas. Él reciba los méritos, porque solamente lo que hicimos fue proclamar lo que está escrito. Así que damos el honor al Señor en todo lo que hemos vivido durante estos 7 meses, en estos 32 episodios de Romanos. Y qué mejor manera de darle el honor al Señor tomando en serio esta carta y estudiándola. Quizás tú le alcanzaste a escuchar o a estudiar algunas, pero por respeto a Él, date el tiempo. A ti que te gusta estudiar, a ti que te gusta escudriñar, date el tiempo y siéntate cada semana en algún momento, unos 20 a 30 minutos, a aprender del libro de Romanos. Doy gracias a Dios por fortalecerme y guiarme en este estudio, por la audiencia que se tuvo. Y esta enseñanza ya quedó ahí en la web, en la página de Jesús en la Roca, para que en cualquier momento la puedas volver a estudiar. Gracias, queridos hermanos, a todos los miembros de los distintos grupos de oración. Que Dios les bendiga. Hemos terminado un ciclo precioso. Y a la próxima semana comenzamos una forma diferente de estudio con los encargados. Y un abrazo desde acá de parte mía y de mi esposa. Que tengan un lindo tiempo de oración. Bendiciones.